Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Matsumura. Para mí es un honor estar aquí presente. Doctora Zarela Solís, presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, distinguido miembro del Consejo Directivo, más presidente que nos acompaña, gusto tenerlo, colegas académicos, honorarios. Para mí es un honor estar en esta presentación del doctor Brendan Visser. Hay un grupo de cirujanos en el Perú que de hace más o menos unos 15 o 20 años, a propósito de la introducción del trasplante de hígado en el Perú, que se realizó en 2000, despertó un interés progresivo por la especialidad HPV, le llamamos hepatopancreato-biliar. Desde entonces hemos ido agrupándonos, tanto que se creó una asociación. Hoy contamos con un capítulo. En este contexto nos interrelacionamos en los diferentes eventos internacionales, congresos, etcétera, justamente con distinguidos colegas de la misma especialidad en otras latitudes de los diferentes continentes, y se crea una especie, digamos, de sociedad de interrelación, no solo de conocimientos, sino amistad y venida, como es el caso del doctor Brendan Visser, que lo hemos conocido, hemos platicado con él en otros congresos, eventos, y conocemos de su destacada trayectoria. En esta ocasión me toca para mí, digamos, presentarlo, hacer una breve presentación de un currículum realmente magnífico. El doctor Brendan Visser es natural, el doctor es de San Francisco, California, es el menor de 8 hermanos. Su padre, cirujano general, trabajó durante 3 años en el proyecto Hope en Trujillo, en Lima, en Perú. De ahí viene la relación, justamente, con el doctor Brenda, de venir al Perú y conocer más o menos donde trabajó su papá. Y sus primeras, me parece que sus primeras 3 hermanas nacieron en Trujillo, son peruanas. Y su padre le transmitió mucho de la cultura nuestra, de Trujillo, Mochica, etcétera, Chimú, que hasta ahora reconoce y sé que tiene algunos recuerdos de aquella cultura milenaria. Lo otro es destacable porque su padre, cirujano como se dice, una persona altruista que vino en una ONG a trabajar y a dar fuera de su patria, digamos, de su patria, venía a atender, en este caso Trujillo trabajó el tiempo dando su especialidad y atendiendo al primer nivel de atención de esa zona. El doctor Visser cursó sus estudios y su residencia en la Universidad de California, en San Francisco. Hizo una subespecialidad en cirugía HPV en la Universidad de Edimburgo, Escocia, durante 2 años. Sus cargos que desempeña a la fecha son jefe de secciones de cirugía HPV dentro de la División de Cirugía General en Stanford. Es director del programa de Fellowship en cirugía HPV de Stanford, director médico del programa de atención del cáncer gastrointestinal en la misma universidad, presidente del Comité de Educación y Formación del IHPBA, igual como hay AHPBA, que es la Asociación Americana, hay la internacional que abarca todas las latitudes, que es la internacional. Es una sociedad bastante grande y que tiene una fundación. Actualmente es el tesorero del HPBA, la Asociación Americana, y forma parte del Consejo Ejecutivo Fellowship Council, la entidad que acredita la mayoría de programas de su especialidad quirúrgica en Norteamérica. Este es un área, digamos, muy especializada, técnica, donde todos los, digamos, que quieren aspirar a Fellow para entrenamiento en Estados Unidos, está a cargo de este comité, y él es parte de esto. Y eso le ha permitido digamos, contribuir en el desarrollo y en la educación de muchos médicos en Latinoamérica.
El doctor Brendan Visser pertenece a una vasta número de sociedades. Aquí les pongo algunos, desde la parte de abajo hacia arriba progresivamente: la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal, SAGES o SEIES, el Howard Knight Fisher Surgical Society, la International Hepatopancreatic Association, IHPBA, la Sociedad Americana, el Pancreas Club, Fellow del American College, o SABIO, etcétera, asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, es miembro de todas estas distinguidas sociedades que todos reconocemos. Es miembro del comité editorial de diferentes revistas, por ejemplo Surgery Open Science, Frontiers in Surgery, HPV Oxford Journal, y es miembro revisor por pares, como todas las revistas internacionales, miembro revisor de muchas revistas destacadas que tienen un fuerte impacto en la comunidad quirúrgica mundial. En la parte científica y productiva, el doctor Brendan Visser en Stanford ha producido una multitud de papers, de artículos en diferentes áreas dentro del HPV, por ejemplo en cáncer de páncreas, todos alrededor, digamos, tratamiento con quimioterapia, quimio antes, quimio después del cáncer de páncreas. Ha participado en consensos sobre el manejo del tratamiento de cirugía de páncreas, lesión de vía biliar. Tenemos algunos inquietudes y papers, digamos, sobre lesiones de vía biliar, opiniones, puntos de vista en editoriales de revista. Sobre el cáncer hepatobiliar, básicamente hepatocarcinoma y colangiocarcinoma, y en diferentes publicaciones, en diferentes revistas, laparoscópicas y robótica, aprovechando, digamos, que estamos en una efervescencia aquí en el Perú digamos, de avanzar en el desarrollo de robot. Pues él, si uno le pregunta cómo se define como un cirujano robótico a la fecha. Trabajo sobre pancreatitis aguda, sobre el manejo de la necrosis pancreática, sobre el abdomen hostil o el abdomen catastrófico en la pancreatitis aguda, principio, manejo sobre el trabajo, sobre digamos, la pancreatitis aguda severa, necrotizante. Es decir, tiene una multitud de trabajos, de contribución a todo lo que es el campo HPV. Manejo de tumores neuroendocrinos de páncreas en sus diferentes modalidades, con compromiso vascular, anastomosis, pancreato yeyunar o pancreato duodenal diferentes, etc. El caso de revascularización, el caso de cáncer de páncreas, que tiene que haber resecciones vasculares y anastomosis. Y creo que este es uno de los, digamos, dentro de su trayectoria, uno de los más destacados, y percibo de sus mayores satisfacciones de poder contribuir al desarrollo de la educación de médicos jóvenes, de cirujanos jóvenes, y más aún en el campo de Latinoamérica. Tiene varios trabajos publicados sobre cómo mejorar, optimizar la competencia de los cirujanos. Por ejemplo, ahí tiene un programa, Fellowship, el programa de América Latina, que ya desde hace algunos años ya está implementado en América Latina. Nosotros tenemos la suerte del Hospital de Almenara de tener una de nuestras 6 residentes que ha completado 2 años de este Fellowship, apoyado por la Fundación, pero que le brinda otro panorama, y ahora de retorno, se está acompañando acá, y ahora de retorno tiene toda una capacidad potenciada, un potencial de desarrollo, esperemos, en nuestro hospital. Premios. El doctor Brendan ha sido numerosamente destacado, honorado por premios. Creo que este es uno de los digamos, más significativos. El HPV tiene unas misiones, outreach, unas misiones en las cuales diferentes cirujanos van en misiones de 4 o 5 a diferentes países del tercer mundo o en su desarrollo, o en desarrollo, digamos,
Pakistán, Sudáfrica, han venido varias veces. Con nosotros tenemos más o menos 4 o 5 misiones acá en diferentes provincias, que básicamente, más que transmitir, digamos, operar pacientes con los cirujanos peruanos en este caso, lo que trata es buscar transmitir la experiencia, hacer que operen los cirujanos del sitio donde desarrollan en la misión y dejar un foco, ¿no? Un foco de especialidades o de cirujanos motivados para que desarrollen especialidad. En ese sentido, ese es un premio de reconocimiento del HPBA que le da la fundación al doctor Brenda por su dedicación de su tiempo libre de ir a diferentes misiones de otros. Finalmente, el doctor Brendan Visser, su familia, su esposa Carmen, sus 2 hijas, Sofía y Eloísa, que nos acompaña ahora, forman ahí la familia Visser. Con esto quiero concluir y poner en consideración a nuestra presidenta de la academia, la doctora Salera Solís, que el doctor Brendan Visser cumple bastante, suficiente todos los requisitos que necesitamos para proponerlo como miembro correspondiente de la Academia Peruana de Cirugía. Muchas gracias. Hoy hablé un poco de si yo fuera un cirujano general haciendo una cosectomía, qué debo hacer justo después de lesionar el cúndice biliar. Pero esta noche voy a hablar de cómo yo y cuándo yo estoy reparando la vía biliar. Antes de empezar, no tenemos muchas fotos de mi padre viviendo, de mi familia viviendo en Trujillo, pero tenemos unos pocos que mis hermanos mayores me han mandado hoy. Y esos son las monjas de Marian Hall en Trujillo. Yo creo que trabajaba en el Hospital Belén y también enseñando a los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Trujillo también. Y esos son mis hermanos mayores. Entonces mi esquema hoy es cuándo debe hacer la reparación, porque hay un debate entre reparación temprana versus tardía. La técnica clásica es Node. Algo importante son las lesiones vasculares y alguien hoy me preguntó sobre eso. Y algo nuevo es la cuestión de si debemos hacer eso por mínima invasión y cuándo vamos a avanzar en esto. La reparación temprana tiene beneficios, pero solo se puede hacerlo si unas cosas han pasado. Tiene que tener un paciente estable y médicamente optimizado para hacer la operación más temprana, sin mucha inflamación aguda y sin una lesión vascular. Y si no estás siguiendo esa regla, hay consecuencias, y voy a mostrar un caso para enfatizar eso. Porque la primera reparación es siempre la mejor oportunidad para una reparación buena para estos pacientes. Entonces, temprana para mí significa menos de una semana. Mejor, menos de 5 días. Eso normalmente es cuando un cirujano me ha llamado desde el quirófano tras reconocer que ha lesionado el cúndice biliar, y podemos trasladar al paciente casi inmediatamente y después hacer la operación a veces el mismo día. Tenemos que saber qué tipo de lesión ha pasado. Entonces normalmente estoy pidiendo una tomografía con fase arterial para investigar la posibilidad de una lesión de vascular. Y también normalmente uso mucho un resonante magnético con Primavest, que puede servir como tomografía y funciona muy bien y es disponible y menos invasivo que una radiografía tradicional. Porque si se puede hacer la operación inmediatamente, para el paciente la experiencia es más o menos igual como una costectomía abierta. También eso va a poner en menos riesgo el cirujano que hizo la primera operación, porque no hay tantos días en la cama
con familiares muy preocupados sobre qué pasó, por qué estás aquí esperando esta operación, qué pasó con la primera operación y pensando después de una demanda. Entonces menos riesgo para este cirujano. Y eso es un ejemplo, una dama de 70 años más o menos. Un cirujano reconoció que ha lesionado el conducto biliar justo adentro de la operación. Hay muchos cirujanos en la parte norte de California que tienen mi número de teléfono y en este caso me llamó desde el quirófano en mi móvil y celular y justo después podía trasladar al paciente a nuestro hospital y hacer la operación un domingo. Y así se ve la tomografía y la arteria hepática derecha está intacto, entonces no hay problema allí. Se ve un clip en el conducto donde dividió el conducto biliar y no es una lesión muy mala, es un Strasberg 12 más o menos debajo de la confluencia del conducto biliar, entonces podía hacer la reparación así. Eso es por vía robótica. Estoy encima del conducto hepático, entonces no estoy demasiado alto y se ve que tiene un diámetro bastante amplio para la operación, tiene flujo de sangre bastante bueno, entonces podía hacer la reparación con una asa de Roux sin problemas, con una anastomosis bastante grande. La sutura es un monochrome que es bastante fácil usar por vía robótica porque es menos, tiene un poco de stretch y es menos frágil y menos probable que vas a romper con los instrumentos robóticos porque no se puede sentir nada. Pero no siempre llegan envueltos en papel con un lazo. Eso es otro paciente, tiene varios tubos, no sé dónde, no sé por qué, y ha pasado varios días entre la operación primera y la llegada del paciente en nuestro hospital. Y entonces hay razones importantes para retrasar la operación. Un retraso del reconocimiento por parte del cirujano inicial, un retraso en el traslado al hospital nuestro. Eso pasa porque muchas veces no hay camas en nuestro hospital, no es tan grande como el hospital militar. El paciente no está en condiciones para una segunda operación. Si hay una colección o un absceso no drenado, eso va a hacer la operación más difícil y resultados peores. Si tiene que investigar la lesión, entonces si no sabe suficiente de qué extenso es la lesión, qué alto, más que nada, tienes que tener tiempo para investigar y planear la operación y, como dije, la presencia de una lesión vascular. Y esos son ejemplos. Este paciente tiene una colección en resonancia magnética y en ecografía, entonces colocamos un drenaje antes de pensar en la operación. Lo importante es que los factores de éxito son los mismos. Un cirujano con mucha experiencia en cirugía HPV y más que nada es la experiencia del cirujano y también tiene que tener los servicios para apoyar una reparación buena. CEPRE, una endoscopista muy buena y los intervencionistas para manejar las complicaciones, colocar un drenaje transhepático, lo que sea. La reparación por el cirujano inicial hay un muy frecuente en los Estados Unidos y quizás aquí también se asocia con una tasa de fracaso mucho más alto y hay publicaciones sobre esto. Hay publicaciones que dicen que la tasa de estenosis de anastomosis es peor si has hecho una reparación temprana, pero hay muchas otras publicaciones que dicen que la tasa de estenosis es más o menos igual, dependiendo. Es más importante si el cirujano tiene bastante experiencia. Un principio importante es que si no puedo conseguir la operación en esta primera semana, eso entonces es cuando
yo creo que debes esperar, y yo intento esperar al mínimo 2 meses si puedo, y a veces 3 meses. Hay cirujanos que operan después de 6 semanas, pero todavía es una operación difícil, porque entre 1 semana y 2 meses hay tanta inflamación que es difícil encontrar el conducto y tener tejido en buena condición para la anastomosis. Pero los patrones de referencia suelen determinar el momento oportuno, y yo he aprendido hoy que aquí es más frecuente que hay un retraso de reconocimiento de la lesión, entonces tiene que manejar al principio el absceso, la fuga, y después tener un paciente más estable para la recuperación. Eso es una publicación nuestra en los Estados Unidos, donde todo es bastante caro. En este base de datos bastante grande se ve que si tienes que retrasar la operación, lo más tiempo que tienes que esperar, lo más caro, los gastos siguen subiendo. Entonces eso también es una ventaja de hacer la recuperación más pronto si se puede, porque eso va a ahorrar dinero, porque no puedes imaginar los precios de medicina en los Estados Unidos. Y eso es un caso nuestro, pero es bastante típico. Este paciente es un hombre muy joven. En septiembre hicieron la colostectomía, tardó 2 semanas o 3 semanas en reconocerlo. Entonces no podía someterle a una operación tan pronto. Pero manejando su drenaje, entre la colostectomía inicial y la reparación, tomografía 5 veces, resonancia magnética 3 veces, CEPRE, ecografía, drenaje percutáneo, eso aumenta los costos increíblemente antes de poder reparar la operación finalmente en enero. Ahora voy a cambiar el tema y hablar un poco de la técnica de la reparación. Estos son los principios de reparación. Cada vez preoperatorio tiene que tener un diagnóstico completo de la extensión de la lesión, el momento conservador, la reparación en el caso de incertidumbre. Cuando estás en el quirófano tienes que encontrar todos los conductos biliares, porque a veces hay varios que están desconectados. Tienes que seccionar el conducto biliar suficiente arriba para que tenga un flujo de sangre bueno, y después hacer la técnica meticulosa de anastomosis lateral para que tengas una anastomosis suficiente amplia. Yo no soy mucho de memorizar sistemas de clasificación, porque muchas veces no tiene nada que ver si no estás haciendo investigaciones. Pero eso, la clasificación de Bismuth-Strasberg es útil, porque también, más que solo para investigaciones o publicaciones, con esto se puede dividir los pacientes en los grupos de cómo se puede manejarlos. Si es una fuga del conducto cístico, se puede poner un drenaje, hacer un CEPRE. Estos que pasa de vez en cuando hablamos de Juan y yo hablamos de este caso hoy. Si alguien tiene el conducto del sector posterior muy bajo y el conducto cístico sale desde esto, es una trampa para el pobre cirujano, y es bastante fácil, usando una técnica muy buena, visión crítica, todavía se puede dividir este conducto y cerrarlo, y es una trampa. Pero para esto a veces tiene que hacer una hepatectomía, o a veces si tienes un diámetro suficiente grande se puede hacer una hepatectomía a este pobre conducto aislado. Estos a veces, el tipo B, que es una parte de conducto solo, se puede manejar a veces con un CEPRE o a veces con un tubo en T, tiene sentido. Estos son los que necesitan una anastomosis nueva, una hepatectomía, y también esos son los más complejos y cualquier caso puede ser distinto. La operación básica es esta, es la técnica de Hepcunode.
es abrir el conducto izquierdo hasta la izquierda para que tengas una anastomosis más grande, para que hay menos riesgo de estenosis a largo plazo. Porque si se puede lograr este tipo de anastomosis, la tasa de estenosis en largo plazo debe ser menos de 5%. La verdad es que funciona en la mayoría de los pacientes más o menos para siempre. Y eso es una foto de anastomosis. Así se ve el conducto a la derecha y a la izquierda va por aquí. Muchas veces el conducto que va al cuadrado está aquí justo en el medio. Tienes que no dejarlo aislado con las mitades. Y aquí tengo un vídeo de una operación. Una mujer bastante edad avanzada, que es una turista visitando su hija desde Corea, entonces tampoco tiene seguro en los Estados Unidos, que complica cosas mucho porque nuestro sistema es tan caro. Entonces fue a un hospital pequeño en San Mateo y lesionaron el conducto biliar, y se ve la fuga. Eso es una resonancia con Primoves y se ve la fuga, entonces funciona muy bien. Y eso es una lesión bastante alta. En este caso, el paciente llegó a mi hospital después de día 8. El problema es que una mujer bastante vieja, no es la palabra, mayor, lo siento, eso sí, mi español me falla a veces, mayor, sin seguro, con un poco de demencia. El problema es que manejando a esta mujer 2 meses con un drenaje, intentando mantener sus electrolitos y todo, sería bastante difícil. Y quizás había una ventana para hacer una reparación. Entonces decidí ir al quirófano, aunque normalmente no prefiero no hacerlo día 8. Pero vamos a ver la reparación. Yo intento usar una incisión del MMD porque hay menos movilidad. Uso un Buckwalter para cirugía del páncreas y vía biliar, un Thompson para cirugía del hígado. Un Buckwalter es más eficiente. Aquí estoy haciendo el maniobra de Coker para tener acceso, así se ven los clips que alguien ha puesto en el conducto biliar, buscando el otro lado que está cerrado, y así se ve que estoy encontrando, pero he llegado a un nivel, estoy buscando cada conducto, y eso es para que no esté perdiendo este conducto que va a la derecha. Sigo buscando sector posterior aquí. Aquí estoy abriendo el hígado, un hepatotomy, yo digo, para que la asa puede llegar y hay suficiente sitio, usando incluso una cusa para quitar un poco del parénquima de hígado del segmento 4, para que la asa tiene su sitio. Y sigo buscando todos los subconductos para incluir cada rama. Aquí abriendo el conducto que va a la izquierda. Ok, ahora esperando para que pare el sangrado y haciendo mi asa de Roux. Yo siempre hago anastomosis cosido a mano, es mi rutina. También así estoy operando con un fellow y normalmente un residente, y eso puedo hacer con el residente, y así cada cirujano tiene una parte de la operación que pueden hacer. Y tenemos una manera fija de hacer eso, entonces pueden practicar eso con un tubo de goma más o menos en el laboratorio para que tengan la habilidad de hacer eso con mucha prisa. No soy un cirujano con mucha paciencia, es la verdad, pero si practican, los residentes pueden hacer eso bastante deprisa.
tan deprisa como una anastomosis hecho con un grapador. Y detrás del colon, para que llegue sin intención, y vamos a empezar la anastomosis, la hepatocolectomía. La exposición del campo quirúrgico, uso las toallas blancas porque el hilo es morado, entonces se ve bien encima de toallas blancas. Pongo las puntadas de la parte interior primero y uso un mosquito para cada. Hago este tipo de anastomosis por cualquier Whipple abierto porque es una manera de hacerlo que puede usar para cualquier anastomosis de alveolo biliar que sea grande o difícil, y así también el fellow y los residentes tienen una técnica fija que se puede repetir en cada circunstancia. Entonces se ve que hay 3 conductos, y que están separados, pero no demasiado, y también todavía hay un poco de fibrosis de la placa iliar. Entonces voy a hacer un solo anastomosis en vez de hacer varios. Aunque entre los conductos biliares el tejido que estoy cosiendo es solo un poco de fibrosis, puede funcionar sin necesitar hacer más de una anastomosis, que es un poco de rollo, y tampoco es muy fácil manejar si en el futuro vamos a tener una estenosis. Es más fácil hacer una anastomosis solo. Yo siempre estoy en la izquierda del paciente y el fellow está a la derecha, entonces eso es el fellow cosiendo, que es un español, y así también tengo oportunidades a practicar y mejorar mi español. Es un miembro de la facultad de la Universidad de Navarra en Pamplona. Es un cirujano muy bueno y un hombre muy bueno. Iba a regresar a trabajar para Fernando Rotellar, que es un hombre bastante conocido en cirugía de mínima exploración y cirugía hepática. Y así, estas puntadas yo puedo poner desde otro lado, pero y las enfermeras tienen que contar las agujas porque hay muchos, y así terminamos la anastomosis. Es 5-0. A veces si es más fino, 6-0, pero normalmente es 5-0, y la aguja es RB1, que es suficiente pequeña. Y eso es el ligamento falciforme que uso como una bufanda casi siempre, aunque hace poco yo creo que causó un problema hacerlo, porque después de un poco de inflamación había un poco de presión en un conducto biliar chiquitito, y aquí se ve, es una tomografía de post-Apte-4 antes de mandar al paciente a su casa. Hoy en Albonara hablamos un poco de esta circunstancia muy importante, entonces he puesto estas diapositivas en la charla hoy, esta noche. La acumulación de una lesión biliar y vascular puede aumentar la complejidad del problema, y la arteria hepática derecha es lo más frecuente lesionado. Hay unos colaterales o shunts que pueden cruzar desde la izquierda a la derecha, pero también si han lesionado el conducto biliar encima de la confluencia, hay peligro que han dividido estos vasos sanguíneos también. Entonces, la regla normalmente es que debes esperar, porque hay más riesgo de estenosis, un absceso y requerimiento de una hepatectomía derecha en el futuro, o cirrosis biliar secundario. Y eso es un caso, una historia para aprender, porque no siempre escucho a mí mismo, a las reglas que yo conozco bien. Es un varón de 77 años y eso es su tomografía inicial, y se ve que la arteria hepática izquierda está intacta, pero no hay una arteria hepática derecha. Y aquí
es su resonancia magnética con prímores y la fuga. Y aquí se ve que él también tenía 3 conductos separados, y aquí se ve la anastomosis, y todo fue bien al principio, pero un mes después volvió al hospital con un absceso en la derecha del hígado, y tenía que tener un drenaje 2 meses con antibióticos intravenosas, y finalmente mejoró, y después de 4 meses y 1 año ahora no tiene problemas, y finalmente ha curado. Solo se ve la cicatriz del absceso, pero eso es un riesgo importante, y alguien me preguntó sobre este hoy. Hay mucho interés ahora en la reparación por mínima invasión. Esta publicación es importante, es una serie pionera de México, es un grupo. México, como Perú y como varios países, tienen un problemón con lesiones de virilidad, y tienen suficiente experiencia y volumen que al principio estaban haciendo por vía laparoscópica, pero eso es una operación bastante difícil. Entonces el mismo grupo ya ha publicado su experiencia con cirugía robótica, pero la verdad es que en el mundo entero no hay mucha experiencia. La cantidad de pacientes en reportajes todavía es bastante baja, y estamos seguros que significa que estos son pacientes muy bien seleccionados para una operación, como los pacientes de la mujer que ya han visto. Una operación bastante sencilla, que es una cosa completamente distinta que el otro caso con 3 conductos y todas estas complicaciones. Pero hay publicaciones que dicen que si has escogido muy bien los pacientes mejores, puedes tener los resultados buenos. Yo creo que tenemos que tener cuidado, y me sorprende un poco, y no estoy muy contento, que SAGES acaba de publicar sus recomendaciones sobre el manejo de las lesiones del conducto biliar, y este grupo de expertos, que nadie tiene más casi de 50 años, pero hay muy pocos, son aficionados de cirugía de mínima invasión que están intentando empujar las fronteras, porque yo creo que en general los cirujanos con más experiencia con eso no hubieran estado de acuerdo con este manuscrito, porque publicaron que MIS repair is preferred en estos pacientes. Hay un que dicen que han basado esta conclusión en un estudio de 20 pacientes diciendo que los resultados son mejores de hacer la reparación por vía laparoscópica o robótica. Entonces, creo que tenemos que mover un poco despacio sobre la recomendación de intentar hacer esta operación. Y tiene que ser un cirujano o una cirujana con mucha experiencia en cirugía de la vía biliar, abierto antes de empezar a hacer la operación por mínima invasión. Pero diciendo eso, hay casos que vale el esfuerzo de hacerlo así. Eso es un caso mío, una mujer de 47 años, dividieron el conducto completamente, y así se ve la fotografía. Aquí hay una fotografía de la misma cosa. Cuando llegó a nuestro hospital tenía un absceso aquí, entonces colocábamos un drenaje en esta colección y también un drenaje transhepático en los conductos biliares, y esperamos. Aquí se ve la colección entera. Tengo un post a Juan Salazar, que es un colombiano, que es un genio editando vídeos. Entonces eso es porque tenemos esta biblioteca, porque es un montón de trabajo tomar a veces horas de vídeo y hacer algo que se puede seguir el hilo del cuento.
Aquí se ve el nivel de la lesión. Ella tenía esta incisión un poco rara, entonces yo quería evitarlo, estoy operando desde abajo. La mayoría de mis pacientes están en la posición de Beth-Army y mi asistente en Robert está entre las piernas. Tenía que empezar por vía laparoscópica para abrir el abdomen porque había muchas adherencias. Entonces eso es el ligature para dividir las adherencias y tener acceso antes de dock, de roba. La palabra en inglés es dock, no sé cómo se explica eso en español. Eso es, en el roba hay dual console, entonces yo estoy usando esta flecha para decirle a Daniel, aquí, corta aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Y él, más que nada, el reto era encontrar el conducto biliar. Estoy haciendo un poco del maniobra de Coker solo para encontrar el lado derecho del ligamento hepatoduodenal, intentando encontrar el conducto biliar. Porque aunque hemos dejado 2 meses pasar, todo sigue siendo inflamado. Sigue estando inflamado. Y aquí estoy, yo diría en inglés, lowering the hydroplate, bajando la placa iliar, intentando encontrar un conducto biliar, pero no hay. Aquí se ve la arteria, entonces yo sé que tiene que ser enfrente, pero no sé dónde exactamente. Y ahora estoy encima de la vena porta. Y aquí voy a controlar la arteria por si acaso voy a dañar la arteria más tarde, así voy a tener la oportunidad de controlarlo con un plan vascular de Bulldog o algo así. Y sigue buscando, bajando la placa iliar. Tenía un drenaje en los conductos biliares adentro del hígado y intentaba también manipular un alambre adentro del drenaje, pero no llegaba a la placa iliar para enseñarme dónde estaba este conducto. Entonces sigo excavando, buscando. Y como se ve, es una operación muy difícil de seguir por biorrobótica. Entonces no se puede recomendar fácilmente si alguien no tiene mucha experiencia. Entonces aquí estoy justo enfrente de la arteria pensando que el conducto biliar debe estar aquí, no sé dónde, y finalmente después de excavar y de sacar he encontrado el conducto biliar. Y después de eso es más o menos la misma operación. Estoy abriendo hasta la izquierda para tener una abertura suficientemente amplia. Quitando el tejido que no parece muy buena salud. Ahora voy a hacer mi asa de RU. La manera es más o menos igual. Yo hago un RU de 30-40 centímetros. No, hay gente que dicen que debe ser más corto para que los endoscopistas tengan acceso y hay gente que prefieren una asa de RU muy larga, esperando que van a evitar colangitis, pero tampoco va a evitar colangitis de vez en cuando, porque es una cuestión de la anatomía y no es como Dios manda, una estenosis entre el conducto biliar y en los intestinos, y el conducto biliar tiene bacteria el resto de la vida. Esos son puntadas para disminuir la tensión, porque el paciente está en un poco de posición de Trendelenburg reversal para que los intestinos se caigan. Estoy buscando este drenaje, intentando alcanzar el drenaje para tirarlo hasta nuestra anastomosis, pero no tuve éxito en esto.
y esos son las puntadas del interior, y los he puesto aquí colgados un poco porque estoy haciendo puntadas separadas exactamente igual como lo hago en cirugía abierta. También se puede usar una sutura continua como los barb sutures de VLAC, pero causan más inflamación, y usando eso para una operación de Whipple por mínima invasión, la verdad es que la tasa de estenosis es más alta. Y entonces, si es bastante grande, se puede usar un VLAC que tarda menos, pero si solo es la mejor oportunidad, es la primera oportunidad de hacer esto de la operación. Entonces yo creo que las puntadas separadas son mejores que una reparación continua. Y un drenaje, y puede irse a casa el segundo día y no ha tenido ningún problema después. Pero imagino que hay varios cirujanos que están en social media, en Facebook o algo así, y existe un entusiasmo para las reparaciones por mínima invasión, y he visto vídeos bastante feos de cirujanos haciendo eso, y seguro que no hay follow-up, no hay seguimiento en largo plazo, que van a tener problemas. Entonces tenemos que movernos un poco despacio y no olvidar los principios para una reparación segura. Entonces, para llevar la reparación temprana es excelente para aquel subgrupo con un diagnóstico y traslado temprano, anatomía sin complicaciones y ausencia de lesiones vasculares, pero entre 5 o 7 días y 2 meses claramente desaconsejable. Los principios de la operación se mantienen independiente de momento, pero la técnica, aunque sea abierto o por minimizaciones, son los mismos. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a continuación a la resolución dada por la Academia Peruana de Cirugía por la excelente exposición del profesor Visser. Resolución número 172 APC 2026. Considerando que el profesor Dr. Brendan Visser reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser incorporado a la categoría de académico correspondiente, que, con el informe favorable del Comité de Premios y Distinciones y con la aprobación del Consejo Directivo en sesión del 20 de mayo de 2026, se resuelve conferir al profesor Dr. Brendan Visser la categoría de académico correspondiente, que se le reconocerá a partir de la fecha. Regístrese, comuníquese y archívese. Lima, 10 de junio de 2026, firmado por la doctora académica de número, doctora Sarela Solís Vázquez, presidente, y el doctor Juan Pedro Matsumora Lozano, secretario general. Invitamos al profesor a acercarse para la imposición de la medalla y entrega del diploma correspondiente.